Bueno, Antío, ya nos vamos haciendo una idea de cómo chocan los intereses árabes y judíos en Palestina. Y desde luego nos ha quedado muy claro qué tuvieron que ver los británicos en todo este lío. Pero ahora nos gustaría que nos explicases más detalladamente cuáles son los argumentos de los judíos para reivindicar un Estado en Palestina. Atención, atención, atención. Por favor, debéis estar muy atentos porque para entender quiénes son los judíos tenéis que saber qué significan una serie de términos que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero que, aunque existe una relación entre ellos, no significa lo mismo. Estos términos son judío, hebreo, semita, sionista, israelita e israelí. Menudo lío. Bueno, voy a intentar solucionar este crucigrama. En 1948, el Estado de Israel, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, declaró su independencia. ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Israel? Israelita, no. Israelí, sí. Israelí es cualquier ciudadano que habita en el territorio del Estado de Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre israelí e israelita? Israelí, ya lo sabemos. Por su parte, israelita es el que habitaba la antigua tierra de Israel, es decir, Eretz Israel, la tierra prometida a los judíos. ¿Y dónde estaba esa tierra? En Canaán, que es donde está el actual Estado de Israel. Otra duda, ¿es lo mismo israelí que judío? Tampoco, porque en el actual Estado de Israel hay ciudadanos judíos, pero también musulmanes y cristianos. Por lo tanto, judío, más que una etnia, es una religión. ¿Y los semitas? ¿Quiénes son en todo este lío? Pues los semitas son los descendientes de Sem. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién es Sem? ¿No os suena? Sí os suena. ¿Habéis oído hablar del gran diluvio? ¿Del arca de Noé? Está todo en la Biblia. Pues Sem era uno de los hijos de Noé, que al sobrevivir al diluvio universal, sus descendientes repoblaron el Oriente Próximo, que es donde está Palestina. Los pueblos que allí se asentaron hablarían una lengua común que sería la lengua semítica. Esta lengua evolucionaría con el tiempo dando lugar al hebreo, que es la lengua de los judíos, pero también al árabe. Por lo tanto, no es lo mismo semita que judío. Y aquí se comete un error muy extendido hoy en día. Cuando hablamos del odio a los judíos, utilizamos el término antisemita. Pero como hemos visto, los descendientes de Sem, además de los judíos, son también los árabes, que en la actualidad son enemigos de los judíos. Entonces, lo más correcto sería decir antijudaísmo o judeofobia en vez de antisemita. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el término antisemita se ha hecho tan popular que es aceptado por la RAE para definir la animadversión o el odio a los judíos. Por último, ¿es lo mismo judío que sionista? Dicho de otra manera, ¿todos los judíos son sionistas? Ya sabéis que los sionistas defienden un Estado de Israel en Palestina, en la tierra prometida, y su lema es: sin Sion no hay sionismo. Pues, para liar más las cosas, no todos los judíos son sionistas. Hay incluso judíos antisionistas. No sé si nos hemos aclarado. Israelí, ciudadano del actual Estado de Israel. Pueden ser judíos, la mayoría lo son, pero pueden no ser judíos. Israelita, habitantes del antiguo Israel. Eretz Israel, la tierra prometida a los judíos. Judío tiene una connotación religiosa, religión que explicaremos a continuación. Sionista, ideología bastante radical que reivindica Palestina, la antigua tierra prometida, para el establecimiento del Estado de Israel. Y semita y hebreo tienen que ver con la lengua. El hebreo procede del semita y es la actual lengua oficial del Estado de Israel. De primera parece complicado, pero con el resumen final queda más claro. Sí, yo creo que escuchándolo 2 veces nos va a quedar muy clarito.
Era conveniente aclarar estos términos para continuar con la explicación. Ahora vamos a abordar dos cuestiones. Primera cuestión, el origen del pueblo judío. Segunda cuestión, las persecuciones que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia. Y para explicar las dos cuestiones voy a seguir las argumentaciones que expone el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos, en su libro La semilla de la barbarie. Primera cuestión, el origen del pueblo judío. El pueblo judío se basa, ante todo, en un componente religioso. No se trata en su origen de una raza porque no van a compartir un rasgo genético o biológico identificable como judío. Lo que sí van a compartir es una religión. Eran adeptos de una nueva religión que supuso una auténtica revolución al ser la primera religión monoteísta, es decir, creyentes en un único Dios. Hay que tener en cuenta que en esa época todas las religiones eran politeístas. Hecha esta aclaración, la identidad judía es ante todo una identidad religiosa, vamos a profundizar en la fundación del judaísmo y para ello vamos a tomar como referencia la Torá, el libro sagrado de los judíos. En este libro, que se dice que fue dictado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, se contienen los relatos fundacionales del judaísmo. En realidad, la Torá se corresponde con los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos en el cristianismo como el Pentateuco. A tenor de dicha fuente, hacia el siglo XIII a.C., los fieles de la religión judía emprendieron el regreso a la tierra prometida de Canaán, y este regreso lo hicieron bajo el liderazgo de Moisés. Instalados ya en la tierra prometida, pues acabaron por fundar su propio estado, con Jerusalén como capital. Y en Jerusalén se construyó el templo de Yahvé, en el monte Sión. De ahí la denominación, como hemos visto antes, de sionismo. Y en este templo es donde se guardarían las tablas del Sinaí en el Arca de la Alianza. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos partes enfrentadas: Israel, con capital en Samaria, y Judea, con capital en Jerusalén. En el año 587 a.C., el rey asirio Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el primer templo y desterró a los judíos. Esta es la primera diáspora. Diáspora significa dispersión forzosa de un grupo étnico o religioso. Esta primera diáspora duró apenas medio siglo porque en el 539 a.C., los judíos fueron autorizados para regresar a la tierra prometida y entonces se construyó un segundo templo, pero el territorio fue ocupado de nuevo por sucesivos conquistadores extranjeros, como el imperio de Alejandro Magno y más tarde el imperio romano. Y esto dio lugar a la segunda diáspora. Después de todos estos avatares, hacia el siglo III a.C., los judíos con su religión monoteísta eran aproximadamente unos 3 millones de personas dispersas por todo el ámbito mediterráneo. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue arrasado. Bueno, esta es la historia. No sé qué pensáis vosotros. Es una historia bonita, muy atractiva, pero eso, parece todo muy mítico, de leyenda, de película, difícilmente creíble desde un punto de vista estrictamente histórico. Pero bueno, ya sabéis que la fe no tiene por qué justificarse con la razón ni con evidencias históricas. Como consecuencia, tenemos un pueblo emigrante en la diáspora que va a ser continuamente perseguido. Segunda cuestión, las persecuciones. A lo largo de la historia, los judíos han sido un pueblo hostigado, perseguido, discriminado, contra el que se han desplegado continuas oleadas de racismo y violencia. Vamos a buscar algunas explicaciones a este hecho. Motivaciones religiosas.
En primer lugar, tenemos que hacer referencia a motivaciones religiosas. Los judíos, al creer en un único Dios, rechazaban la existencia de otros dioses, entrando en conflicto con las sociedades de acogida. Se acusaba a los judíos de soberbios, insociables y falta de apego a la tierra de acogida. De ahí la imagen del judío errante, siempre extranjero en el lugar en el que vive. Por otra parte, siguiendo con las motivaciones religiosas, los judíos van a ser acusados de ser el pueblo deicida. Para los cristianos era evidente e innegable que Jesús era Cristo, el Mesías, el Dios hecho carne. Pero para los judíos Jesús era un mero impostor, no era el Mesías prometido por Yahvé. Durante la Edad Media, la situación de los judíos fue empeorando a medida que la cristiandad se afianzaba en Europa. Vamos a poner varios ejemplos de las persecuciones sufridas por los judíos en esta época. Primer ejemplo. Entre los rasgos negativos atribuidos a los judíos en la Edad Media, destaca el llamado libelo de sangre. Se trata de la acusación de que los judíos practicaban asesinatos rituales de cristianos, especialmente de niños, durante la celebración de la Pascua para obtener sangre y recordar así el asesinato de Cristo. Segundo ejemplo, los judíos también fueron acusados de traer la peste negra. La peste negra asoló a partir de 1347 a Europa y llegó a matar probablemente a casi 100 millones de personas. Eso era un tercio de la población de Europa en esa época. Bueno, pues se acusaba a los judíos de haber envenenado las fuentes de aguas potables para destruir la cristiandad, y esto provocó continuos asaltos a los barrios judíos. Estos son los llamados pogroms. Tercer ejemplo. Empezó a oficializarse las medidas para asegurar la separación y segregación física de los cristianos y judíos. De este modo, pues se les obligaba a recluirse en juderías o guetos. Motivaciones económicas. Más allá de estas motivaciones religiosas, en segundo lugar, tenemos que hacer referencia a las motivaciones económicas. En la Edad Media y en la Edad Moderna, a la judeofobia religiosa, pues se le suma una judeofobia económica. Se empieza a extender el estereotipo del judío usurero al ser empleado por los monarcas en funciones recaudatorias y también al dedicarse a funciones financieras prestando dinero. Motivaciones políticas. Y por último, tenemos que hacer referencia a motivaciones políticas. Ya en la Europa contemporánea, con la constitución de los Estados-nación, pues se empezó a desarrollar la judeofobia política. Ahora los judíos son la nación sin Estado, una nación dentro de otra, y van a ser definidos como una amenaza para las identidades nacionales europeas. Esta judeofobia pues termina identificando al judío con una bacteria patógena y parasitaria que o bien terminas con ella o ella termina contigo. Ella termina con la nación. Otro mito atribuido a los judíos es el de la conspiración judía mundial. Llegó a su máxima popularidad a principios del siglo XX con la publicación de los protocolos de Sion. Se trataba de unas supuestas actas de una reunión secreta del gobierno judío mundial, los llamados sabios de Sion, celebrada esta reunión en Basilea en 1897. Y en ella se habría discutido y aprobado un malévolo plan para la conquista del mundo. Evidentemente todo esto era falso. Y ya en los años 30, Hitler los tomó como chivo expiatorio para llevar a cabo sus planes expansionistas. La culminación de la persecución nazi contra los judíos tuvo lugar en la conferencia de Wannsee, celebrada en 1942, donde los jerarcas nazis decidieron el exterminio sistemático de los judíos bajo el eufemismo de la solución final. ¿Os suena? Sí, estamos hablando del Holocausto. Estereotipo del judío. Recopilando la información, podemos afirmar que la naturaleza de la judeofobia es plural, pero siempre supone la identificación del judío con el mal. Se crea un estereotipo del judío,
nariz ganchuda, mirada torva, mentón prominente, orejas puntiagudas, sudoración excesiva, manos húmedas, o también se le puede describir con cuernos, con rabo, despidiendo un olor pestilente, van a ser deformes y van a exhibir una serie de características anormales e incluso inhumanas. En este vídeo, más que un resumen, vamos a plantear una reflexión a modo de corolario. Ante estas persecuciones, los sionistas reivindican un Estado para que el pueblo judío pueda defenderse. Este Estado tiene que estar en la tierra prometida por Yahvé, es decir, en Palestina. El Estado de Israel es, para ellos, una cuestión de vida o muerte y por lo tanto no se puede renunciar a él. ¿Vosotros qué creéis? ¿Tienen razón los sionistas? ¿Tienen derecho los judíos a tener un Estado que les proteja? Ahora bien, ¿ese Estado tiene que estar en Palestina? ¿Las razones religiosas de la tierra prometida son válidas para la reivindicación del territorio de Palestina? ¿Qué argumentos deben prevalecer? ¿Las razones religiosas esgrimidas por los sionistas o los argumentos de los árabes que llevaban allí asentados durante siglos y por lo tanto reivindican el derecho a permanecer en Palestina? Cada uno, pues que vaya sacando sus propias conclusiones. En el próximo vídeo vamos a analizar la espiral de violencia que generó la decisión salomónica de dividir Palestina entre palestinos y judíos.